Hemos vivido en esta semana algo que se ha denominado la épica de la vacuna. Creo que es lo peor que pudo haber ocurrido. Querer darle a este episodio de la vacuna un episodio, un velo, un carácter partidario. Hoy lo escuchaba al jefe de gabinete, que siempre digo, me queda duda si tiene conciencia sobre el significado de las cosas que dice. Decía hoy Santiago Cafiero, la mayoría de la gente está contenta con que haya llegado la vacuna. Debo decirle al jefe de gabinete, ¿quién puede ponerse triste o no contento porque llegue la vacuna a la Argentina? Lo que en todo caso debería plantearse el gobierno es qué hizo para que quienes tengan dudas hoy las sigan teniendo. En el mundo de la ciencia, la duda es un motor muy importante para el progreso. Las dudas están para aclararse. Y precisamente la aclaración de las dudas en la ciencia permite el avance. Necesitamos que la vacuna Sputnik esté desprovista de toda duda. Como venimos diciendo aquí, el Instituto Gamaleya, donde se fabricó la vacuna, es un instituto de excelentes credenciales históricas. Produjo la vacuna contra el ébola. Y cuando la produjo, no hubo ninguna de las controversias que hoy están alrededor de la vacuna Sputnik. ¿Por qué están esas controversias? Es una pregunta para hacerse. La respuesta es muy simple. Porque ha entrado la política. Cuando la política entra en la ciencia, es devastadora. Rusia ha querido utilizar a la vacuna como un instrumento político. Es lo peor que pudo haber hecho. Porque ha generado, primero, que muchos países desistieran de usar la vacuna, en un momento en el cual se necesitan vacunas en todas partes. No sobran las vacunas. Y el segundo punto es que efectivamente su vacuna hoy tenga preguntas que no están respondidas. Le confieso que yo esperaba, siempre me gusta ser bien pensado. Yo esperaba que a la luz de todo esto, cuando el equipo que fue a Moscú llegara aquí a la Argentina, inmediatamente tomara dos decisiones tendientes a aclarar toda duda. Primero, a exhibir toda la documentación. Y segundo, a convocar a expertos, no a 1000, 10, 12, de la comisión de expertos, expertos que pueden estar vinculados con la oposición e independientes para decirles, miren, acá está toda la documentación que hemos traído de Rusia. Acá está toda la documentación que ha aportado el Gamaleya. Queremos que la vean, queremos que la analicen, para que si hay alguna duda nos ayuden a pedir la información. Les confieso que esperaba esa actitud inteligente por parte de gente que respeto. A la doctora Bisotti la respeto, al ministro de Salud también. Nada de eso ocurrió. Hubo un pedido que hizo la gente de Juntos por el Cambio, en la cual se junta el interés real y también el interés político. Los políticos tienen comportamientos comunes en todas partes, ¿no? Es decir, el oficialismo de hoy estaría haciendo lo mismo si fuera oposición, no tenga ninguna duda, ¿eh? Digamos, esto que nosotros decimos que al oficialismo le molesta, si el oficialismo de hoy fuera oposición, estarían acá, en este estudio, diciéndonos, usted tiene razón. Así que eso es así. Entonces, digo, la oposición pidió un informe. Qué buena oportunidad para llamarlo, para dar idea de este trabajo mancomunado y decirle, sí, acá están. Los íbamos a llamar.
para que vean todo esto. Hubo una respuesta de alguien que dijo, no hace falta, ya está toda la información. ¿Quién hizo eso? ¿Cree que ayuda? No, no ayuda. Quiero decirles esto. No voy a explicar técnicamente lo que representa la diferencia entre lo que fue la autorización por parte de la ANMAT a la vacuna de Pfizer y la autorización por parte del gobierno de la vacuna rusa. Son dos vías distintas, de dos vacunas que tienen plataformas modernas e importantes desde el punto de vista del concepto de vacunas. En el ANMAT hay gente que ha sido crítica de este procedimiento y ha dicho, tenemos que esperar un poco, porque están faltando estos datos. Esa gente está con enorme temor. Los que tienen alguna visión crítica dentro del ANMAT están con un gran miedo y dicen, por favor, no digan quiénes decimos estos, porque podemos tener represalias. El titular del ANMAT es el doctor Jiménez, un hombre absolutamente respetable. Le digo al titular del ANMAT, no permita esto. Voy a pensar bien y voy a creer que él no lo sabe. Por eso lo estoy comentando. Permita que se expresen todos, los críticos, que los hay. He tenido acceso a alguno de esos documentos. Quiero proteger a quienes lo firmaron para no poner en riesgo su continuidad en el cargo. Voy con 2 o 3 datos técnicos, nada más simples, para que veamos cómo son las cosas, porque obviamente en la semana produjo un enorme impacto cuando Putin dijo, no me di la vacuna porque todavía no es recomendable para los mayores de 60. No dijo que la vacuna no iba a servir. Dijo que los expertos de Gamaleya le dijeron, todavía no tenemos los resultados, porque no los tenían. Lo cual es una demostración de que cuando nosotros la semana pasada aquí dijimos que Rusia no tenía completado gran parte de los estudios, estábamos diciendo ni más ni menos que la verdad. Ayer apareció alguien del Instituto Gamaleya y dijo, hemos observado que la vacuna rusa, la Sputnik V, que como dijo el embajador de Rusia en la Argentina, en esa también demostración de uso político de la vacuna, dijo, es la Sputnik de la victoria. Vea, V significa otra cosa, no significa eso. Digo, ayer una autoridad del Gamaleya dijo, no hemos observado ningún efecto adverso grave en las personas mayores de 60 años. No dijo la verdad. En documentación que tiene el ANMAT hay reportes de casos, pocos pero los hay, de personas mayores de 60 años que tuvieron efectos adversos graves. Porque una de las cosas que observó la gente del ANMAT que tiene una visión crítica, que repito, no es que no quiera que la vacuna sea aprobada, sino que la quiere aprobar con todos los elementos de garantía, es la escasa cantidad de casos que se han presentado, que es uno de los defectos más importantes de toda la investigación, porque la investigación va a terminar de fase 3, como nosotros mostramos aquí el sábado pasado, el 1 de mayo. Cuando decimos esto, en el gobierno no deben enojarse, deben buscar respuestas. No deben entender que esto busca boicotear el efecto de la vacuna. Busca llevar confianza y generar certeza, porque así que se comporta la ciencia. La política no, la política tiene otro manifiesto. Pero a mí me llama mucho la atención cuando veo gente de ciencia importante apartarse de estas normas y de estos procedimientos. ¿Por qué ocurre esto?
Se debe a dos cosas. Primero porque efectivamente, ubicado en el contexto de lo que son los pensamientos políticos, de geopolíticos, de enfrentamientos, en Rusia Vladimir Putin decidió que Rusia tenía que ganar la carrera por la vacuna, así como fue la carrera en el espacio de la Guerra Fría. Por eso la vacuna se llama Sputnik V. Las otras vacunas tienen todas nombres técnicos. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer se llama BN-162b2. Después tendrá un nombre comercial, le pondrán otro. Pero no se va a llamar Apolo 11, Apolo 9. No. La ciencia no tiene esas cosas. Se maneja de otra manera. En pos, efectivamente, de quedar desprovista de cualquier tipo de duda. El problema que ha tenido la vacuna Sputnik V es esta necesidad de ganar una guerra que no existe. Una guerra de competencia política, porque la única guerra real es contra el virus. También Donald Trump estuvo en esta, claramente. Donald Trump aspiraba a que Pfizer tuviera la vacuna el 2 de noviembre, el día antes de la elección, para él aparecer como un héroe. Lo mismo pasa en Chile, usted lo vio al presidente Sebastián Piñera, ¿no? Observando, no tenía nada que hacer en el aeropuerto, cómo llegaban los empaques de la vacuna. Usted no se ha visto hasta el momento ni a Boris Johnson ni a Angela Merkel viendo estas cosas. Y si lo hiciera, sería reprochable este uso político de la vacuna. Por eso ha pasado esto. Cosas que afectan la ciencia. El profesor Alexander Chachulin, una autoridad muy importante de Gamaleya, renunció porque dijo esta vacuna se está haciendo, no técnicamente mal, pero sí se está haciendo sin seguir las reglamentaciones de la Federación Rusa. Sobre esto se monta el gobierno, ¿no? Que está buscando una victoria política con esto. Lamentable, realmente lamentable. En este contexto se suceden cosas políticas dentro del gobierno. Porque en este contexto hay que ubicar lo sucedido con el embajador argentino en China, ¿no? Hay un tema muy importante para señalar. El gobierno argentino había apostado a la vacuna de AstraZeneca. Usted se acuerda que había habido el anuncio del presidente de la República y había apostado a la vacuna de Pfizer. En el gobierno argentino compartían las mismas dudas sobre la vacuna Sputnik V que estamos expresando. Por eso hay un detalle para marcarlo, para que ustedes vean el nivel de duda. Viajaron técnicos de la ANMAT a ver el Instituto Gamaleya. ¿Por qué lo hicieron? No viajaron técnicos de la ANMAT a ver el laboratorio de Pfizer, o si lo hicieron no se conoce. Lo hicieron porque el Instituto Gamaleya no está dentro de los grupos de institutos preclasificados, debido a esta actitud que tiene Rusia de separatismo. Una de las cosas que es interesante en el informe que está en el ANMAT es la descripción de cómo se hacen los frascos, los frasquitos, esto, aquello y demás, ¿no? Para eso tuvieron técnicos argentinos durante 10 días en Moscú. Digo, el gobierno argentino había apostado a Pfizer y AstraZeneca. AstraZeneca tuvo este incidente que ocurrió con el manejo de las dosis. Ustedes recuerdan, observaron que a un grupo de pacientes le habían dado la mitad de una dosis y después una dosis completa, y a otros le habían dado 2 dosis completas. Y observaron que los que le habían dado la mitad de la primera dosis y la segunda tenían mejores resultados que los que le habían dado 2 dosis completas. Pero habían observado que eso había ocurrido en los grupos de menos de 45 años. Parece un galimatías. Por lo tanto, con seriedad dijeron, tenemos que completar el estudio. ¿Por qué ocurre esto? Porque se está trabajando contra reloj, contra tiempos que no son los que normalmente se tienen para las vacunas. Y el gobierno había apostado a la vacuna de Pfizer. ¿Qué pasó con Pfizer? Qué misterio, ¿no? Hay una cerrazón informativa por parte de la empresa muy fuerte y también por parte del gobierno. Lo único que sabemos es que dijo el ministro de Salud que Pfizer pedía la firma del presidente de la República. Y esto lo molestó al gobierno. Ahora, fíjense ustedes, Chile
acordó con Pfizer. México, un gobierno más afín al gobierno argentino, acordó con Pfizer. Estados Unidos acordó con Pfizer. Alemania acordó con Pfizer. El Reino Unido acordó con Pfizer. ¿A todos les habrá pedido Pfizer la firma del presidente, primer ministro y demás? Primer punto. ¿O es que a la Argentina le pidió algo diferente que a otros? Suena raro, ¿no? Ahora, vamos a suponer que lo que hubiera pedido Pfizer es la firma del presidente, por un elemento de mayor seguridad. ¿Qué es lo que debió haber generado la prioridad del presidente? ¿Su firma o que la vacuna esté disponible para todos? La respuesta es de sentido común. No, no. Si a mí me interesa el bien común, dejo atrás mi orgullo, lo dejo y firmo. Si esta fuera la razón, ahí vemos una actitud incoherente del gobierno que dice, estamos pensando todo el tiempo en el bien común. A la hora de poner la firma del presidente para asegurar que llegaran 800.000 dosis de Pfizer, según lo había dicho el ministro de Salud, primó su orgullo. ¿Ven cómo son las contradicciones del gobierno? Sigo avanzando. Como efectivamente se cayó lo de AstraZeneca y Pfizer no aseguraba dosis en la cantidad necesaria que exigía la Argentina, ahí entró una protagonista clave en toda esta historia. Adivinó, Cristina Fernández de Kirchner, que se reunió con el embajador ruso en la Argentina y entonces lo llevó al gobierno a iniciar una negociación sobre algo que el gobierno no tenía planeado. Pero hubo más, porque ahí aparece China. China está produciendo dos vacunas, Sinvacu y Sinopharma, que son vacunas con diferentes características. Y hay un grupo, inclusive en la Argentina, de científicos que está trabajando en una de las vacunas que están siendo, patrocinadas por China. Y ahí entonces entró la negociación con China. Ustedes han leído, todos hemos leído, nos hemos enterado, que fue echado a patadas el embajador argentino en China, Juan Carlos Kreckler. Kreckler es un embajador de carácter difícil, embajador de carrera, afín al gobierno, No es un embajador del macrismo, es un embajador con afinidad al gobierno, por eso fue a China. Pero. Ahí había otro personaje, que se llama, personaje en cuanto a protagonista de una historia, ¿no? Se llama Sabino Vaca Narvaja. Es hijo del ex montonero Fernando Vaca Narvaja, es el hermano de Camilo Vaca Narvaja, que es el padre de una de las nietas de la expresidenta en funciones, un producto de la relación sentimental que tuvo con Florencia Kirchner. Entonces, a Cristina le interesaba muchísimo que allí llegara Sabino Vaca Narvaja, que me dicen tiene conocimientos teóricos de China y demás, le falta la experiencia, un montón, un camino de experiencia, ¿no? Entonces le crearon un cargo, siempre se crean esos cargos. Cuando usted ve representante comercial para las relaciones comerciales y demás, usted ve un invento para buscarle un cargo político a alguien. Y ahí lo pusieron. Y efectivamente estaba la idea de que asumiera el cargo de embajador cuanto antes. Era el requerimiento de Cristina. Usted imagine que esto que le han endilgado al embajador Kreckler, al margen de que él lo ha negado, pero como sentido común. ¿Usted cree que un embajador puede oponerse a la voluntad de un gobierno? Lo acusan de que él, obstaculizó las negociaciones, las afectó y quiso de alguna manera ver cómo alteraba los tiempos y demás. ¿Usted cree que un embajador puede hacer eso en una negociación de tamaña envergadura? Porque no era que era un acuerdo sobre algo secundario, ni más ni menos que la vacuna. No. Ningún embajador, por más disco lo que sea, puede hacer eso. ¿Sí?
A Krekel lo echaron porque lo querían echar. Mejor dicho, porque lo necesitaban echar. Cristina quería, exigía, demandaba, requería imponer a su candidato, que se llama Sabino Bacanraja. Porque en este país, en Argentina de hoy en día, Argentina manda, mejor dicho, Cristina Fernández de Kirchner manda y Alberto Fernández obedece. Siempre obedece.